Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos este martes. Comienza la mesa nuevamente a fortalecerse con todo el equipo periodístico del canal Cosmovisión. Y saludo primero a mi compañera Andrea Sierra, que le veo cara de descansada. Andrea, buenas tardes, ¿cómo le fue en esas vacaciones? Excelentísimas tardes para usted y para todos los televidentes. Muy bien, Duber, muy bien, muchísimas gracias. Renovada, recargada, con información, con polémica desde ya, entonces mucho que conversar por estos días. Y no menos con cara de descansada, María Andrea Botero, que llegó del puente festivo de Reyes. La vi paseando mucho, María Andrea. Pues, pero paseando será por las calles del Oriente, haciendo deporte, eso es paseo. tranquilito, sí, pues todo muy bien. Bueno, mucha información para contarles a ustedes el día de hoy. Comencemos hablando de la polémica que surgió desde la semana pasada con algunos de los empleados del exalcalde Daniel Quintero que se quedaron, muchos de ellos que los dejaron atornillados en sus cargos, y pues incluso en Twitter se hizo tendencia el día jueves, María Camila Villamizar, que ella pues fue durante todo el tiempo de la administración Quintero una escudera y que quedó en un cargo allí en EPM. Finalmente, ¿qué ha pasado con María Camila Villamizar, María Andrea? Pues había sido un caso de indignación para los concejales de Medellín y también para el alcalde Federico Gutiérrez el hecho de que la señora María Camila Villamizar, quien ostentaba hasta el día de hoy un cargo directivo en Bogotá, que fue creado precisamente por la alcaldía de Daniel Quintero para ella, para que pudiera estar allí, que le pidieran la renuncia y ella no la presentara. Pues en el edificio de EPM muchas personas estaban bastante indignadas porque consideraban que este cargo no era para nada técnico, además de innecesario, sino que era político, y advertían los que estuvieron en el empalme de EPM que a pesar de que se le pidieron informes, pues no los entregó. Ella estaba de vacaciones, hoy martes retomó sus labores, pero al ingreso se encontró con la sorpresa de que a través de un correo certificado le habrían hecho llegar una carta donde la declaraban insubsistente. Hay que recordar que habíamos dicho que la semana pasada, pues ella estaba ostentando además un salario de 25 millones de pesos con otras gabelas, un carro, un conductor, además que también le pagaban unos viáticos, estaba siempre en Bogotá y según cálculos de algunos concejales, pues salía aún más barato si la declaraban insubsistente y además eliminaban el cargo. Pero no solamente salió de ella, sino que también se conoció que se le entregó una carta declarándolos insubsistentes a otros altos cargos directivos de EPM que habrían sido nombrados por la alcaldía de Daniel Quintero. Esto hace parte de la reestructuración del gerente John Maya, que en el primer momento que ingresó, recordemos que también ya se cambió la junta directiva, pues empezaron a cambiar también varias vicepresidencias. ¿Tuvieron que o tendrán que indemnizarla, María? Sí, y si la indemnizan, pues estaría, por eso decían algunos concejales que sería más barato indemnizarla porque estaría alrededor de unos 70 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa en estos casos generalmente? Y es que cuando se nombran políticamente algunos cargos y llega una nueva administración, digamos que por guardar las formas o por un tema de protocolo, lo que se indica es que pues estos cargos presentan una renuncia protocolaria o bien se la piden. Pues a pesar de que a ella le pidieron la renuncia, ella se negó, por lo tanto entonces la declaran insubsistente. Seguramente si la liquidan, pues esto también traerá, digamos, algunos litigios, porque no creo que ella pues haya quedado satisfecha con esto. Se conoció también que se había también ya despedido de algunos grupos de WhatsApp. En información relevante de la Superintendencia Financiera, pues también deberá aparecer cuáles son los cargos entonces que ya se eliminaron de EPM. Y aprovechando que se está hablando del exalcalde Daniel Quintero, ¿qué fue lo que sucedió con él en un vuelo hacia Medellín, al parecer? Y hay imágenes. Sí, es que ayer, bueno, Daniel Quintero, el exalcalde de la ciudad, protagonizado en diferentes oportunidades, digamos, un encontrón de palabras con ciudadanos, pero también en su momento con concejales de la ciudad que no estaban de acuerdo con la forma como él gobernaba. Y ayer en un vuelo que venía aparentemente de la ciudad de Montería, un vuelo de Avianca hacia Medellín en horas de la noche, pues varios pasajeros, ya digamos en esa tranquilidad de que usted no es el alcalde, empezaron a increparlo, le decían ladrón, rata, delincuente, y lo estaban acusando por la forma, según ellos, como
gobernó Medellín y también por los presuntos casos de corrupción. El señor Daniel Quintero estaba con su esposa Diana Osorio, ellos también grabaron y también con bastante, digamos, animosidad y enérgicamente también respondían a estas críticas. Él escribió a través de su cuenta de X que quien lo estaba increpando era un contratista de Hidroituango y que mientras Daniel Quintero estuvo en la alcaldía de Medellín, pues se ocupó de pararles la robadera y que por lo tanto entendía que lo estuvieran increpando. Recordemos que no fue el único caso. Andrea Iduber, cuando él fue alcalde en el mes de septiembre del año pasado, pues también tuvo un fuerte encontrón con el concejal Sebastián López. Ahí está, no quedó la ciudadanía como muy conforme, no quedaron conformes y... Digamos que esto generalmente pues no se había visto a nivel de alcaldías o de un gobernador, que los ciudadanos lo vieran y empezaran, pues uno sí lo veía mucho, pero con Álvaro Uribe Vélez. Pero es que a ver, que se caiga la imagen o la favorabilidad es algo que sí conocemos, pero que se vieran los altercados en lugares públicos y tan cerrados como un avión, sí, es bastante incómoda la situación. Y yo no sé hasta qué punto es echarle mucha leña al fuego la actitud que toma el exalcalde Daniel Quintero con sus declaraciones y la postura también que asumía en su momento Diana Osorio de reírse de las personas que la estaban insultando. Al fin y al cabo le estaban manifestando una inconformidad con lo que con lo que hubiera que hayan hecho. Estaban manifestando una inconformidad. Yo pienso que pues, de todas maneras, como ahora ya no ostenten, digamos, un cargo público, digamos, se siente también en la libertad de responder. Bueno, vámonos, escalemos al panorama noticioso en lo nacional, porque Andrea Sierra, usted regresa y regresa en las noticias nacionales. ¿Hay o no hay Juegos Panamericanos? ¿Qué pasó al fin? Miren, hoy era un día determinante para establecer qué iba a suceder con los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027. 3 de enero se da esa información, ese primer comunicado por parte de Panam Sports, la organizadora de estos Juegos, de retirarle la sede a Colombia. Presentaban un comunicado en el que enfatizaban que eran incumplimientos los que se habían dado por parte del gobierno colombiano. Y mire la parte puntual, ellos dicen, sin embargo, ante la respuesta, otra vez incumpliendo de nuevo, acá lo vamos a resaltar, con fecha del 3 de enero, ha tomado la determinación indeclinable de retirar el derecho a hacer la sede. O sea, que no es indeclinable lo que se puede hacer. Ante eso y ante todas las críticas que surgieron, porque es que el bullicio, María Andrea Iduber, se estaba dando porque tal vez el no pago que se dio de eso por parte del Ministerio de Deportes lo estaban relacionando con una posible animadversión que tuviera el presidente Gustavo Petro con la región, con el Atlántico y con los gobernantes puntualmente. Hecho que incluso Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, rechazó de manera tajante y puntualizó en que no se debía hacer pues esa clase de tratos contra las regiones. Hoy se dio una reunión que se había programado de carácter urgente entre los gobernadores del Atlántico, Eduardo de la Rosa, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobierno nacional. Entre ellos estaba algo que todavía no podemos entender por qué, la directora del Departamento de Prosperidad Social, estaba Laura Sarabia. No entendemos qué relación tiene, pero hacía parte pues, de la delegación. Donde estaba. Es extraño, incluso fue quien convocó. Pero seguimos sin entender por qué el Departamento de Prosperidad Social tiene algo que ver con estos Juegos. Lo entenderemos en su momento con los comunicados de presidencia. Participó también el canciller de la República, Álvaro Leiva, la ministra del Deporte estuvo en esa reunión y miren, palabra más, palabra menos, desde presidencia se dijo, no se dieron los pagos básicamente por desconocimiento. Ignoramos el proceso, no se dieron los pagos como fueron debidos, fue un error de nosotros y abro las comillas porque él dice, por ignorancia no cumplimos. Fueron las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, luego de que se llevara a cabo esa reunión. ¿Qué está diciendo el presidente Iduber y que abre una luz muy pequeña de esperanza? Él insiste y asegura que viajará a Chile a tener una reunión con el presidente de Panam Sports para saber qué es lo que va a pasar y que se pueda ratificar esa sede de Barranquilla para los Juegos del 2027. Se dio la instrucción clara para que el canciller Álvaro Leiva hable con las diferentes embajadas del país y se hable con todos los diplomáticos para que Colombia siga siendo la sede. Hasta el momento, y miren en ese pantallazo que teníamos, no hay nada que hacer. ¿Qué se había dicho incluso por parte de Panam Sport? Que ya está abierta una nueva convocatoria para tener una nueva sede. ¿Qué puede hacer Colombia? Volver a participar y solicitar esa sede, lo cual me parece que es bastante difícil. Sin embargo, en este momento la posición del gobierno nacional es sostener las conversaciones diplomáticas y de carácter corporativo con Panam Sport que permita que Colombia pueda recuperar esa sede.
Estas fueron las declaraciones que había dado el gobernador del Atlántico a su llegada a esa reunión previa con el gobierno nacional. No venimos con el ánimo pesimista de ninguna manera, al revés, yo creo que vamos a ponerle esto todo el entusiasmo, todo el cariño, todo el empeño, porque lo merece el país. Es que yo creo que para el país es supremamente importante que nosotros podamos ser la sede de unos Juegos Panamericanos que no solamente le van a dar visibilidad al país, le van a dar visibilidad a la ciudad de Barranquilla, al departamento del Atlántico, sino que también va a tener la oportunidad de estar en el foco del interés mundial durante mucho tiempo, porque son los 3 años de preparación más el año de los propios Juegos. Entonces yo creo que sin ninguna duda para nosotros es muy importante. Quedamos muy mal parados sin duda alguna con este tipo de situaciones. Volvamos al panorama local, hablemos de seguridad, porque miren que durante el fin de semana pues se conoció un video donde una familia, una mujer que va al parecer con su esposo y su bebé en brazos, es víctima de 4 delincuentes, 4 ladrones que los intimidan, los increpan, estaban fuertemente armados. Esto ocurrió en el barrio Villahermosa de la ciudad de Medellín. Pues se conoció el video donde estos delincuentes, sin importar que la mujer tuviera en brazos al menor, pues le quitan las pertenencias al hombre, incluso también alcanzan a golpearlo, se les llevan algunas de sus pertenencias. El video se hizo viral rápidamente en redes sociales y ante esto pues el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el secretario de Seguridad, Manuel Villa, así como el comandante de la Policía Metropolitana, anunciaron un operativo para poder capturar a estos hombres. De acuerdo con lo que indican las autoridades, ya fueron identificadas las motocicletas en las que se cometió ese hurto y se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona o las personas que entreguen información sobre el paradero de estos 4 hombres, quienes al parecer serían integrantes de la banda delincuencial La Viña, que recordemos opera allí en el barrio Manrique y que se ha caracterizado precisamente por este tipo de hurtos y por cometer diferentes pleiteos, no solamente en la ciudad, sino también en el Valle de Aburrá. Pero el fin de semana también bastante caluroso en la ciudad y el Valle de Aburrá se presentaron 9 incendios forestales. María Andrea, usted nos tiene un reporte completo de los incendios en Medellín, el Valle de Aburrá y también en Antioquia, porque se han presentado otros en Antioquia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han sido esos incendios? ¿Se han podido controlar? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué se han provocado? Mire, es que generalmente estos incendios pues han tenido efecto por varias razones, especialmente en esas celebraciones de fin de año y también el Puente de Reyes. Muchas personas han ido a los bosques a hacer paseos, a hacer un sancocho o también elevan globos, que eso ya se ha advertido que deben de dejar de hacer estas prácticas porque puede ocasionar este tipo de situaciones. Los incendios ocurrieron en el municipio de La Ceja, en Copacabana, en Titiribín, Liborina, Navejorral, en Santa Fe de Antioquia, en Amagá, y 2 ocurrieron en San Jerónimo. Digamos que el caso más complejo y dramático que se presentó fue en el municipio de Copacabana, donde 15 hectáreas de bosque resultaron afectadas. Imagínense la recuperación de este pulmón. Pues afortunadamente ya todas estas emergencias fueron controladas, incluso fue necesario el apoyo de la Fuerza Aeroespacial a través de los equipos o los sistemas que ellos tienen, Bambi Bucket, porque acceder a la zona montañosa con carros de bomberos era muy complejo. El director del DAGRAN, el señor Carlos Ríos, pues confirmó que aún se continúa monitoreando cada uno de esos municipios por posibles puntos de calor que se puedan presentar. Recordemos que también se están presentando altas temperaturas, los vientos también provocan pues que se vaya propagando aún más este tipo de incendios, y además advirtió el DAGRAN que hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con aquellas personas que van de paseo a estas zonas vegetales, porque pueden dejar también allí residuos de vidrio y con el alto calor que está haciendo pues también se pueden generar este tipo de incendios. Y hablando pues de situaciones del fin de semana, el panorama en cuanto a movilidad pues no fue bastante alentador. Perder una vida significa que falta también mucho trabajo y prudencia también en las vías. Desafortunadamente la operación Retorno en el departamento de Antioquia deja un total de 5 personas fallecidas, 5 personas que perdieron la vida en 13 accidentes de tránsito que se presentaron en las diferentes vías del departamento de Antioquia. De acuerdo a lo que indican las autoridades, cerca de 682.000 vehículos se movilizaron por las diferentes vías locales y nacionales de Antioquia. La policía, pues previendo la gran cantidad de vehículos
que se iban a movilizar porque es uno de los puentes festivos donde más salen los antioqueños y los colombianos de paseo, pues organizó algunos planes especiales. Entre ellos organizó 12 cuadrantes con allí en total 340 uniformados de la policía que tenían el control en los ingresos y en las salidas en las vías nacionales. El llamado es a las personas que todavía continúan llegando a la ciudad y saliendo y entrando al departamento a que tengan allí un poquito de cuidado, porque obviamente hay mucho flujo vehicular y esto también, las imprudencias, pueden ocasionar que se sigan presentando otro tipo de accidentes. Andrea Sierra, usted nos tiene también informaciones sobre Arturo Char. Sí, y yo no sé si la información es sobre él o que hagamos otro programa en el que demostremos lo eficaz que es el mejor abogado que tiene Colombia, y se llama vencimiento de términos. Por encima de ese abogado no hay nadie, y es que otra vez esta figura jurídica resultó a favor de una persona pues que está en un proceso bastante largo desde el 2017, los hechos que se habrían presentado por los que es procesado Alejandro Char, ex congresista de la República. Se conoció que un juez de Santa Marta le concedió ese vencimiento de términos que lo dejó en libertad. Puntualmente estamos hablando del Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías de Santa Marta. En el fallo que fue compartido, ellos decían puntualmente que ya se han cumplido 123 días sin que exista una calificación de la investigación donde se pueda inferir el desarrollo del proceso penal sin obstáculos, o más bien con el cumplimiento de los plazos procesales establecidos por la ley. De acuerdo con el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el ex senador de la República ya salió de la guarnición militar en la que se encontraba recluido precisamente en la ciudad de Santa Marta. Y es que usted también nos tiene, Andrea, noticias sobre los padres que se están manifestando allí sobre el alquiler de vientres, una práctica que se viene dando mucho a nivel mundial, que se está haciendo ahora como muy común, pero también hay ciertas manifestaciones. Cuéntenos de qué se trata esa información. ¿Cómo le parece que el Papa Francisco se pronunció a propósito de esa práctica, como usted lo menciona, de esa determinación que toman algunas parejas de buscar en otras mujeres subrogar la maternidad, es decir, lo que conocemos como prestar, alquilar el vientre? Él ha solicitado a todos los países del mundo que prohíban esta práctica, y él dice que hay que tener en cuenta la vida y la dignidad, no solo de ese bebé que van a nacer, sino de la madre, a la que ella tiene que renunciar a todos los derechos y, por supuesto, romper ese vínculo, ese lazo que se tiene con un recién nacido. Él habla mucho de que esto es absolutamente inhumano e indigno lo que se está practicando. En países como Colombia, digamos que el contrato de alquiler de vientres, de acuerdo con lo que ha manifestado la Corte Constitucional, es algo permitido. Se conoce como un contrato atípico, pero que ha sido permitido y que se sigue haciendo. Varias mujeres en Colombia lo están practicando, pero lo que se llama la atención, Duber, es hasta qué punto esta práctica raya o no con la ética, hasta qué punto esta práctica es considerada como un ejercicio de comercialización de la vida o es una forma para las parejas que por condiciones naturales no han podido procrear y buscan una ayuda o una alternativa en otras personas. Lo que llama la atención al Papa Francisco, por lo menos, es para que en los países se comience a hablar sobre el tema. Muchos de ellos ya comienzan las regulaciones, como lo tiene, por ejemplo, Inglaterra, otros las prohibiciones, como es el caso de España, pero que se ponga la discusión pública sobre qué va a pasar con ese mal llamado alquiler de vientres. Alquiler de vientres. Bueno, y hablemos ahora de la situación de la que no nos podemos deshacer, desafortunadamente, los colombianos y los antioqueños, y tiene que ver con los asesinatos a líderes sociales, porque miren, apenas vamos iniciando la segunda semana del mes de enero y pues ya se reportan 3 líderes sociales asesinados en Antioquia. 2 de ellos pues ocurrieron durante el fin de semana. Uno de ellos estaba desaparecido desde el 29 de diciembre y otro había desaparecido desde el 2 de enero. Ambos fueron hallados durante este fin de semana. Ellos fueron identificados como Luis Fernando Osorio y Emerson Pulgarín Sánchez. Uno de ellos pues enfermero comunitario. Dicen las autoridades que esto pues lo están investigando, de dónde podrían provenir estos homicidios, y otro que había sido candidato a un consejo municipal. Desde el departamento de la policía de Antioquia vienen adelantando todas las investigaciones para determinar realmente quiénes fueron los causantes de estos 2 homicidios.
que como les digo ya se suman a otro más que se había presentado este año y a otros ataques, como ya lo vimos la semana anterior, a la fuerza pública en el departamento de Antioquia. Con esta información damos por concluido este primer bloque informativo. Recuerden, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con algunas entrevistas de los personajes más destacados que tuvimos en la primera mesa de opinión de Antioquia, conversando de muchos temas de interés. Vamos a ver dos personas que nos acompañaron en estos especiales de fin de año y de año nuevo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a darle la bienvenida a Juan Fernando Salazar. Qué pena, hombre, en este debate usted no lo vamos a meter, usted no está antojado de alcaldía, usted no, nada, es un experto. Primera pregunta. Le gusta el agua. Un académico. Le gusta, usted es académico. Que apague tanto fuego que hay en esta mesa. Ay, Dios mío. Colombia está haciendo calor o son muy nerviosos. De pronto tal vez todavía no lo hemos llegado a entender en la dimensión que es. Nos hablan de todo esto, pero ahora para no meterle asuntos políticos, pero Colombia es un país que puede tener energías limpias, renovables y tener un gran potencial de esto. Pero realmente no han servido las campañas y seguimos de espaldas a todas estas pequeñas quebradas, riachuelos. Solo en Medellín esto es una cosa impresionante, porque estamos hablando que creo que son más de 200. ¿Cómo es ese panorama? Sí, en Colombia tenemos la ventaja de tener mucha agua, pero esa ventaja se nos puede volver también un problema, porque como hemos visto en las noticias recientes, estamos teniendo cada vez más problemas por inundaciones y la tendencia que nos permite ver la ciencia es que eso tiende a agravarse. Vos decías, Nacho, y gracias por invitarme acá, que soy como experto en cosas del agua. Yo soy ingeniero, pero mi trabajo se parece más como al de un médico de ríos, podríamos decir, porque los ríos son más parecidos a un paciente que a una cosa que se resuelva solamente con ingeniería dura. Nosotros tenemos un mundo de ríos enfermos en Colombia y el río Medellín, con sus afluentes, está enfermo. Y una enfermedad que tiene es la de las inundaciones. Y es una enfermedad crónica que tiende a empeorar. Quieren ahorita, les cuento por qué, pero para que empeore, lo único que hay que hacer para que empeore es nada. Es como cuando uno va donde el médico y le dice, tenés tal cosa, y si no haces nada, pues va a empeorar y te vas a joder. Sí. Ese es más o menos el panorama. La buena noticia es que no es una enfermedad terminal, hay cosas por hacer, pero ¿por qué digo que es una enfermedad crónica? Porque tenemos un detonante de fondo, una causa de fondo, que es el cambio climático. La señal de cambio climático que vemos es la de que en esta región del mundo donde vivimos las lluvias se van a volver más extremas. Aquí va a llover más duro con el tiempo y dentro de 10 años va a llover más duro que ahora y así sucesivamente. Ahora, que no vaya a pasar que nos cogió la noche dentro de 8 meses, esté lloviendo menos y entonces me saquen esta grabación y digan que yo. Porque no, pero tranquilo, yo no voy a decir que fue usted, pero sí voy a decir que el IDEAM, porque yo nunca le he creído, no le he creído al IDEAM. El IDEAM dice lo mismo que usted, pero yo me la tiro a todo el IDEAM. Yo digo, esto es muy divino en tasa de decir, va a ser así. Yo a Abel no la creo, pero creo que sí, pero no creo porque el planeta Tierra es un ser vivo. Y se está reacomodando y cambia, y tiene crisis y después vuelve y se recupera, pero bien pueda siga. Vea, la atmósfera es como una regadera de jardín y mientras más se calienta, la regadera crece. Sí. Eso es ciencias atmosféricas básicas, punto de parcial de los estudiantes de la universidad. Ya pasé. Entonces, con una regadera más grande, la atmósfera es capaz de recoger más agua y soltarla más duro. Eso está pasando con el cambio climático y está pasando en muchos lugares del mundo. El año pasado se inundó el 30% de Pakistán. Eso sería como la cuarta parte de Colombia. Entonces, eso está pasando en el mundo y es una consecuencia del cambio climático. Tenemos una regadera más grande. Ahora, esa no es la única causa. La segunda es lo que hemos hecho en el territorio. Este es un valle densamente urbanizado, que hemos urbanizado muy agresivamente a lo largo de los años. Nos hemos extendido mucho hacia las laderas. Sí. Y eso tiene un efecto que yo resumo como en impermeabilización. Es como si estuviéramos convirtiendo el valle en una bañera.
Si uno echa agua en una bañera del baño, entonces el agua baja muy rápido al fondo de la bañera. Entonces la combinación de cambio climático con lluvias más extremas y urbanización agresiva del territorio es una receta perfecta para las inundaciones. Y ahí tiene toda la razón. Se nos quedó pequeña la canalización del río Medellín. Yo creo que al río Medellín le está quedando pequeño su canal. Para mí es cuestión de tiempo para que se desborde en serio. Ya lo hemos visto casi a punta de desbordar. Ahora, no le voy a echar la culpa a los que diseñaron el río, pues el canal del río por allá a mediados del siglo XX. Ellos no tenían la información de cambio climático que tenemos hoy en día, no lo vieron venir. No. De hecho, en la Medellín del siglo XX hubo como una idea que gobernó el desarrollo de este territorio, como que se les metió en la cabeza, así lo dice una historiadora de la universidad, que canalizar para industrializar. Canalicemos todo para desarrollar este territorio, y lo que tenemos hoy en día es el resultado de esa idea. No lo vieron venir, pero hoy en día esa idea creo que va a dejar de funcionar. Pero es posible revertir ese proceso que usted define como el de la bañera, es cambiar ese piso duro por otra vez, por tierra, por árboles. O hay que recanalizar el río. No, pero digo, es viable, factible, porque uno ya ya todo está construido. No todo. Sí se pueden hacer cosas y hay que hacerlas con urgencia. De hecho, lo primero que yo creo que hay que hacer para empezar a aliviar el río es dejar de hacer algunas cosas. ¿Qué hay que dejar de hacer? Hay que dejar de urbanizar las laderas. Cada año vemos que aparecen más edificaciones en las laderas. O sea, respetar lo que propuso Aníbal Gaviria cuando fue alcalde. Ese cinturón que había, es una buena color verde, pero yo no sé verde. si eso le están saltando. Y eso era una buena idea, era ponerle límite al crecimiento en las laderas, ¿sí o no? El cinturón verde es una buena idea. Creo que hay que enfatizarla, comentarla más, fortalecerla. Creo que debería ser una prioridad de quien sea el próximo alcalde y de los que vienen, porque esta década que estamos empezando, a mi juicio, es crítica. De lo que hagamos en esta década van a depender muchas cosas, porque con el cambio climático estamos llegando a límites peligrosos. Con el cambio climático estamos jugando como a estirar un resorte. Y entonces algunas personas dicen, no, pero es que venimos décadas hablando de cambio climático y no acaba de pasar eso tan malo que dicen los científicos. Pues porque hemos ido estirando y estirando y estirando y estirando el resorte. El problema con eso es que llega un punto en que el resorte se rompe y estamos peligrosamente cerquita de eso. Entonces, esta década es crítica. Segunda alternativa, dragar el río Medellín, darle más profundidad a futuro, empezarlo a mirar más como un ser vivo del Valle de la Aurora, porque ¿qué es el río Medellín? Es una línea divisoria, no, a nadie le importa. Nuestros ancestros o nuestros abuelos se iban a pescar allá a Zabaletas. En este momento a nadie le importa el río Medellín. De hecho, hicimos parques del río, también del señor Aníbal Gaviria, pero de espalda al río. Pues, Valiente Gracia, muy bonito, ¿sí o no? Pero de espalda al río, yo que me voy a parar ahí a mirar el río, ¿qué voy a ver? Si huele maluco. ¿Qué se puede hacer con el río? Yo creo que en general hay que reordenar el territorio del Valle de Aburrá alrededor del agua. Lo primero que hay que hacer es entender que no es solo mirando el río, es mirando la cuenca. Técnicamente, lo que hay que hacer, se dice, hay que aumentar la capacidad de regulación de la cuenca del río. Yo lo suelo decir eso metafóricamente, hablando de tranquilizar el río. Para tranquilizar el río no es suficiente meterle la mano al río, que es lo que hemos hecho casi todo el tiempo. Un muro más, un dique aquí, el tubo más ancho, etcétera, etcétera. O sea, estamos tratando el síntoma, pero no la enfermedad como tal. Esa es una buena manera de decirlo. Es como si uno tuviera problemas de colesterol y pensara que la solución es estarse dragando las venas. Pues hay que hacer eso eventualmente en una emergencia, pero hay que atacar las causas de fondo, la dieta, el ejercicio, etcétera. Bueno, hay que tratar la cuenca del río. Por eso yo hablo de las laderas. Las laderas no son el río, pero son parte de la cuenca, es parte del territorio. Otra cosa que hay que hacer es, una idea general es darle espacio a los ríos. ¿Cuánto? Todo el que podamos. Un proyecto de movilidad muy importante que tenemos en la ciudad es el tren del río. Yo creo que es una idea muy buena, apunta en la dirección correcta. Pero ese proyecto debería ser una oportunidad para atacar también el problema de las inundaciones. ¿Cómo?
haciendo que el proyecto de Tren del Río le entregue espacio al canal. Yo creo que en Medellín nos sobran vías de carros. Por eso yo no voy a ser alcalde, porque si yo digo eso nunca me elegirían. A Medellín le sobran vías de carros y le falta espacio para los ríos y le falta espacio para proyectos de movilidad pública como el Tren del Río. Entonces, ¿qué sería, a mi juicio, un craso error? Hacer con el Tren del Río lo que se hizo con el metro. Al lado que del fue río. ponerlo ahí. Total. Y la socavación que Y se la generó el año socavación. pasado, por ejemplo. Exacto, porque cada que el río se crece le genera presión al metro. Esa es una de las preocupaciones grandes que yo tengo, porque además se puede desencadenar una especie de efecto dominó. El problema de las inundaciones no solo es el de las inundaciones. El problema de las inundaciones es que si nos daña el metro, entonces se nos vuelve un colapso de movilidad en la ciudad tremendo. Yo suelo decir también que el problema de las inundaciones es un problema de seguridad. O sea, el cambio climático en sí mismo es un problema de seguridad, porque es que afecta la seguridad hídrica, porque es que le quita la tranquilidad a la gente. Aquí cuando llueve muy duro ya hay gente que ya no duerme. En el barrio Villalía, en Itagüí, la gente ya está acostumbrada a tenerle miedo a las lluvias extremas. Eso es inseguridad. Es que mire lo que pasó ¿Y en con dónde la- quedan todos los esfuerzos que, por ejemplo, se han hecho con 2 plantas de potabilización para devolverle la vida al río, para canalizar las aguas residuales que llegaban a las quebradas? ¿Eso ha sido insuficiente, inútil o equivocado? No, yo creo que eso apunta en la dirección correcta, pero es que eso es un problema de calidad del agua y yo creo que es muy valioso. O sea, estamos hablando no de la calidad del agua, que es a lo que le apunta, sino sino la la cantidad. cantidad. De la cantidad. Juan, yo le voy a pedir un favor a usted muy especial. Aquí, ¿usted sabe cómo se llama este programa? Sí, claro, nos cogió la noche. Y nos cogió la noche Nos con cogió. usted. Yo le quiero hacer una invitación muy especial, no sé, María Andrea, porque yo quiero ampliar el tema. Me parece que es Y además que válido, tiene unas cifras muy interesantes de las es investigaciones que han válido hacerlo. desarrollado. No sé si este viernes podemos cuadrar con este hombre, hacemos una hora seguida de programa, nos parece interesante, pero no me quiero quedar así con este sinsabor, porque pienso que con usted debemos profundizar más en este tema y casi que hacerle un llamado de atención a todos estos precandidatos antojados o como los quieran llamar, porque miren que sí tenemos gente en Medellín que conoce el tema. Esto no se soluciona en un gobierno, esto tiene que ser una acción, al menos de una década. Llevamos destruyendo los 30, 40 años, no lo vamos a recuperar en un añito o en 2, hay que recuperarlo en un lapso grande. Es mi pensamiento, no sé si estoy equivocado o no, pero me gusta esa propuesta, a ver cómo la llevamos para que en realidad se le meta a la gente en la cabeza. Le dejo la invitación, le agradezco este corto tiempo, pero se me fue el tiempo, me cogió la noche con usted. Muchas gracias, Nacho, por la invitación y claro que vuelvo cuando quieran. Vamos a cambiar un poco los viernes aquí en Nos Cogió la Noche. Soy Nacho López y para mí es un placer acompañarlos a todos ustedes a esta hora, aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy tengo compañía de los José Gil, don José Luis, María Andrea, don Duber. Y de una vez también tenemos a nuestro invitado Juan Fernando Salazar. Qué bueno que nos estén acompañando. Y se nos vino ya el primer fin de semana de febrero, este mes, cuando vuelve a caer bisiesto. En 3 años. En 3 años. Sí. ¿El bisiesto fue el año pasado? Sí, el año pasado tuve 29, Ah, bueno, entonces este es de 29. 28. 28. Ah, de 28. Febrero Ah, bueno, 28. entonces mes corto. Y la Semana Santa ya no es en marzo, sino que queda corrida para abril. Es un No poco le más puedo extenso. creer. Sí. Todo eso me toca esperar. ¿Cómo le parece, Nacho? Uy, Y después de febrero, Semana marzo, Santa. abril, 2 meses. Y después de Semana Santa, Para de contar, se acabó el año, sí. porque ya estamos en elecciones. Sí. Ay, María, y este año sí que se va a mover la cosa política. Tremendo. Entre otras, tremendo revolcón en la ciudad de Bogotá, con todo este asunto del metro. Dice, el presidente Petro quiere que sea, como dicen, soterrado, en otras partes dirían subterráneo, en una parte importante de su tramo. De hecho, creo que va para China. Yo no sé si el presidente de China se va a sentar o el mandatario de China se venga, hablemos del metro, negociemos, hacemos. No, esto es una empresa privada de China, no es del gobierno Sí. la que tiene este contrato, pero van para China. El presidente, creo que este presidente va a pasear bastante. Va. Este presidente en eso se está pareciendo a Andrés Pastrana Pastrana. Nacho. Sí. Viaja mucho, viaja mucho. Viaja Tiene, mucho. tiene algunos aspectos de Durísimo. varios presidentes. Va para China. Pero tal vez la noticia con la que resalta fueron los comentarios del ministro. Y el ministro salió a decir, hombre, o nos aceptan esto o nada, entonces no les damos más plática para el resto de las obras. Y empezaron ahí los rifirrafes. Amenazar. Sí, amenazar. Maluco el asunto.
¿será que esto se le va a enredar a Bogotá? Yo ahorita le decía a José Gil antes de iniciar el programa, le decía, José, gracias, hombre, doña María Andrea, por el café. No, y el buen lapicero café también, colombiano. Nacho. Ay, el lapicero también. Nacho, en la tarde siempre es bueno un café. Claro, En la a tarde esta siempre hora es que un uno café. sabe. Un buen café a esta hora. Le decía yo a José ahora, antes de iniciar el programa, ojalá que no pase esto, pero ¿será que de pronto sucede lo mismo que con el metro de Medellín, que arrancaron y un momento de crisis y hubo que frenar? ¿Se acuerdan? Sí. Muchos años. Se frenó. Nacho, usted me lo mencionó, yo no creo, y ¿sabe por qué no creo? Porque está demostrado en otras obras, en otras partes del mundo, que el gobierno chino está hipotecando al mundo. Y el gobierno chino, si el caso es hipotecar a Colombia o a Bogotá, hace el metro y lo hace rápido. Sí, pero el enredo que están teniendo con esta nueva propuesta de Petro, le decían, es que no hay plata. Entonces la alcaldesa de Bogotá dijo, no le voy a poner un peso, ya está diseñado así, lo vamos a hacer así, y no hay más plata. Yo no tengo plata, el presidente, yo se la pongo. Y todo el mundo, uy, entonces que la tarjeta de crédito de Petro está pues como muy fuerte. Entonces hoy salieron, pero bueno, ¿quién va a pagar esto? ¿Petro o el gobierno? El gobierno no tiene plata, entonces Petro lo que dicen ahora es, no, es que tranquilos, hacemos otro COMPES. ¿Sí? Entonces, ahí viene el enredo, mejor dicho, y el gobierno va a poner el 70% del metro de Bogotá, 70%. La nación lo va a poner. 30% Si toca la poner más capital. platica, metamos más platica, vamos a ver qué pasa. Es que ¿Sabe, Nacho? Ahí, qué pena, José, me meto. A mí ahí en realidad lo que me preocupa es, y se lo preguntábamos a Sebastián López y se lo mencionaba ahorita, me preocupa es en vísperas de elecciones, ¿qué va a pasar con aquellas ciudades donde lleguen alcaldes y gobernadores que no sean de la corriente del presidente? Porque el presidente está mostrando un corte autoritario, que se hace lo que él quiere y como a él le gusta. Y si llegan a otras ciudades, partes gobernantes que no son de su corriente, de su ideología, toca entonces frenar. los van a amenazar con que el gobierno nacional no les cofinancia el 70% Entonces también yo de digo, los no, yo proyectos. soy muy fregado porque Medellín me está pidiendo mucha plata, claro, en este momento. Claro. Estamos de la misma línea. Y tenemos el metro de la 80. Vamos a ver cómo nos sale todo este asunto. Bueno, amanecerá y veremos, pero definitivamente va a ser así. Y entre otras, muy simpático porque el alcalde de la ciudad de Medellín, cosa que me parece, pues no sé, ya en este momento sería un gasto muy inoficioso, diría yo. Volver subterráneo el metro de Medellín en la estación de San Antonio, Parque de Río y Prado. Me parece que es un momento de pescar Temporáneo. en río revuelto. Oye, ¿usted Y se listo. imagina lo que es tumbar toda esa infraestructura? Aunque yo lo que entendí, no, pero fíjese, aunque yo lo que usar. entendí fue lo siguiente. hay que refundar a y Medellín es- con eso. Y es, deje las 3 estaciones que está, pero vayamos haciendo unos estudios para eventualmente soterrar esas 3. O sea, no me las tumbe. Sin embargo, Sí, esta obvio, mañana no, es que no escuchaba, puede ser, sí. esta mañana escuchaba Nacho al exgerente de la empresa Metro de Bogotá y él hacía un apunte que me pareció muy importante y es que cuando se van a modificar tramos de estas vías férreas no es como modificar el tramo de una carretera, porque estos tramos de las vías férreas se tienen que tirar, en palabras coloquiales, pues de un solo tirón. No pueden interrumpir una parte de la vía porque obviamente ya vienen unos estudios técnicos que pueden afectar las próximas estaciones. Entonces, en este caso yo diría que si es pescar en río revuelto, estamos muy tarde para decir eso, pero le voy a meter ahí la cucharada con algo más, y es que en el Consejo de Gobierno de Daniel Quintero el lunes pasado, él mencionaba que ya estaban en estudios de prefactibilidad para una 4ª línea de metro, pero que esa sí iba a ser subterránea, pero estudios de prefactibilidad, que obviamente dónde? pues no le tocará. La S, la que había anunciado en algún momento. La del Sí, Poblado. pero obviamente no le tocará pues a S es la él, del sino Poblado. De que pronto la empezaron a poblada. hacerlo. Es así, Sí. subterránea al 100%. Sí, pero ¿sabe, Nacho? Eso que plantea el alcalde es un poco ilógico, porque imagínense, industriales estamos a nivel. Nos subimos para exposiciones, Alpujarra, y nos vamos a volver a enterrar para volver a salir en Eso tendría hospital. que enterrarlo Eso desde tendría acá, que ser desde desde acá. exposiciones. Desde Desde industriales, perdón. Y irse prácticamente hasta universidad. Yo Universidad, que, sí. Y el costo, y el caos. yo Y estudié... el tema de los ríos, ¿por dónde? Y el Si río. estamos llenos de quebradas. Pero ahora ¿por dónde hay va? un punto también a favor y es que esa segunda línea, sí o sí, a futuro la va a necesitar Medellín. Segunda línea A. Sí, o sea, una línea que Pero- vaya no, para pero- también pero- atravesando pero la eso va a ciudad. ser Se el tren diseñó de- para eso el tren del el río. tren del río. Que Eso va a tiene ser el esa tren ¿Y del qué río. tanto va a descongestionar eso? Señor, la ciudad? yo tuve la oportunidad de la ventaja de vivir en Madrid, España, estudiar allá cuando era adolescente. Los trenes subterráneos son una maravilla. Para que yo ahí no le voy a pelear eso a Petro, me gusta. Los metros subterráneos en Nueva York, París, Madrid son ricos. Lo que pasa es que son más costosos que hacer lo que estamos haciendo.
Bueno, ahí vamos a ver qué va pasando con todo esto. De hecho, inclusive yo insisto y me quedé triste con eso. Muy bonito el del 80. ¿Cómo debería ser del 80? Subterráneo. Subterráneo. Pero Debería miren, ser Nacho, subterráneo. Y ese sí es fácil. Sería que comillas no Pero ese debió haber sido subterráneo. Van a colapsar toda esa zona. Eso termina en eso va a quedar en un problema vehicular impresionante. Pero ¿saben, Nacho? En última, lo de Bogotá termina siendo un problema de egos, que es lo que no ha permitido por 60, 70 años que la capital del país tenga metro, y que se ve ahora que continúa el mismo problema de egos frente a... Y no solamente eso, sino que tira también una granada para ser un distractor de unos temas fundamentales de ahora, el tema de la reforma de la salud, porque todos los medios estamos hablando acerca de una posible modificación del metro, pero nos desviamos del tema de la reforma de la salud, que él lo tiró ahora. Sí, y entonces intenta que sea, él intenta poner agenda, Nacho. Sí, es parte de la narrativa de la izquierda, y no mal interpretada, la izquierda de Colombia, peruana, ecuatoriana, de todo el mundo. Tiran un globo, no funciona, van con otro y van tirando muchos distractivos y van poniendo a la gente a funcionar a ese ritmo. Y en eso el gran especialista es el alcalde de la ciudad de Medellín. Daniel y Quintero, el señor Petro también. Y Petro también. Pero, bueno, Nacho, la bancada, o sea, el Senado, porque ya citaron la moción al ministro Reyes, pero ese control político, pues deberían también pararse. Es que esto es un tema político. Qué lástima que la capital del país, tantos años trabajando por un metro, lo tienen ya prácticamente ahí, a punto de estar prácticamente... No, ya tiene avance. Ya están haciendo los talleres. Y que por un capricho político, pues que perjudique a millones de capitalinos. O sea, también es un llamado para los capitalinos y para toda la clase política de Bogotá. En el fondo digo, ojalá que no, pero no sé por qué tengo esa sospecha que van a tener ahí enredos en ese sentido. Coordinadora, apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Vamos a saludar a Juan Fernando Salazar, experto en crisis climática. Así me lo pusieron aquí. Oiga, don Juan, ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, María Andrea, ¿por dónde quiere usted arrancar? Porque este tema lo iniciamos en el transcurso de esta semana, pero nos quedamos empezados. A mí me sonó mucho cuando usted nos dijo, ¿en qué se convirtió Medellín? Medellín, digamos, hablando desde el agua y todo esto, se convirtió en una bañera y wow, qué buena, lo que usted nos dijo, ¿sí o no? Porque sí, tiene usted razón, vamos pavimentando, o mejor dicho, arrancamos en el valle y vamos hacia arriba pavimentando, y estamos haciendo una bañera en este valle. ¿Qué pasa con la bañera? Llueve aquí no se absorbe el agua porque toda se está chorreando hacia abajo. No lo había pensado desde ese punto de vista. Y eso está generando, digamos, con esta crisis climática, los cambios que se están viendo, aguaceros muy fuertes, ahora vamos a ver qué pasa con el verano. Eso obviamente es un cambio muy radical en los manejos de las aguas, fuera de adicional, por seguir metiéndole aquí cosas, el mal manejo de las quebradas, cómo las invadimos, cómo construimos encima. La semana pasada, o cuando estuvo usted aquí, ni siquiera hablamos de la Iguaná. La Iguaná es una cosa, yo estudiaba ahí, el colegio mío quedaba al lado de la Iguaná. Y eso se fue invadiendo y la falta de Estado, como siempre, porque es la falta de Estado. Invasiones, y no hay soluciones, y ahí se quedaron. Dice la norma que deben haber unos retiros mínimos desde una quebrada hasta la cruzación. Eso en Colombia, lo que diga la norma... No, 30 metros. ¿30 o 50, doctor? Depende. Y no debería ser un número fijo. Empecemos por ahí, cada río tiene su personalidad, eso habría que hacerlo personalizado, pues por río. Y sí, es dependiendo del caudal. Y muchas cosas, la topografía. ¿Por qué en Medellín estamos de espaldas a los ríos? Arrancando por el más importante, el río Medellín, estábamos de espaldas a los ríos. ¿Por qué culturalmente esto fue una cosa que se nos vino toda la vida y nos quedamos así? Yo creo que tiene que ver con la forma como desarrollamos la ciudad, y yo decía pues en el programa anterior que usamos la idea de canalizar para industrializar. Aquí se les ocurrió en algún momento que lo mejor para hacer con el río y sus quebradas afluentes era canalizarlas, y eso se hizo masivamente, e incluso desaparecimos como los ríos y las quebradas del paisaje, por ejemplo, enterrándolas completamente. La gente dejó de vivir en las cuencas, por ejemplo, y me explico. Aquí en Medellín nosotros vivimos en una cuadra, en una urbanización, en un barrio, en una comuna, en la ciudad.
pero la gente no vive en las cuencas. Yo he hecho el experimento y les dejo la inquietud a ustedes si saben en qué cuenca de cuál quebrada viven. Todos vivimos en alguna cuenca. Vivo en la cuenca de la presidenta. En la cuenca de la presidenta. Sí. Mucha gente no sabe en qué cuenca de qué quebrada vive. Y necesitamos pasarnos a vivir a la cuenca, pues volvernos conscientes de que volvemos en una cuenca, porque eso nos vuelve actores. Y todo lo que hagamos en esa cuenca, empezando por nuestra propia casa, tiene que ver con la cuenca, el río y todo. Le hago lo una demás. pregunta así de esas que yo hago rara. ¿Por qué odiamos el agua? Yo no creo que la odiemos, No, Nacho. sí, o sea, no, mire, yo la odiamos. O sea, mire, aquí tenemos de cadáveres hasta colchones. Y la gente tiene la basura y va y la tira ahí. Y eso es aquí en esta. Y en todas. Aquí no tenemos respeto por el agua. Todas las cuencas son... Nacho, las hileras que hay de basura en el mar. Váyase usted para el mismo Océano Atlántico, la destrucción en el Golfo de Morrosquillo, en las islas de San Bernardo. No nos importa. No existe una política educativa en este país con respecto al agua. Claro, porque es que nos sobra, aparentemente. Sí, Nacho, y porque nos enseñaron en algún momento de la historia, la humanidad pensaba al estilo de lo que el viento se llevó, y eso que estás diciendo con el agua también pasa con el aire. Crecimos en un mundo en el que pensábamos que el agua se llevaba las cosas y no volvía. Entonces convertimos muchos ríos en cloacas y pasan cosas como esas. Eso mismo estamos haciendo con la atmósfera. Pensamos que lo que tiramos al aire se puede tirar lo que sea y se va y no nos causa problemas. Y resulta que ni el agua ni el aire se van indefinidamente. Lo que vaya vuelve de alguna manera y a veces vuelve en forma de problemas. Ahora, yo te decía que no creo que odiemos el agua porque, aunque pasa eso, también somos muy conscientes de que es absolutamente vital. No soportamos estar sin agua. Entonces la necesitamos y en Colombia tenemos muchísima. Eso es bueno, nos da grandes oportunidades de mucho tipo, incluida la generación de energía, pero por otro lado nos genera retos, como el reto de las inundaciones del que estamos hablando. Yo por eso, yo inclusive soy como tan pensando en una cosa, pues usted sabe que nosotros, en Colombia hay una cosa donde unos estratos financian otros. Sí, claro. Yo 4, 5 y 6. no estoy de acuerdo con el financiamiento del agua. Yo pienso que haría la misma pregunta, es que, ¿cómo así que uno sí tiene el derecho a votarla y el otro no? Porque es que al agua deberíamos meterle una responsabilidad grandísima, o sea, un cuidado. Ahora se nos viene este verano, ¿qué va a pasar? ¿De dónde vamos a tener tanta agua? ¿Eso arriba nos va a funcionar? Nacho, yo sí estoy de acuerdo porque eso hace parte en alguna medida como de la redistribución social que requiere una sociedad. Lo que sí se debería exigir es que en ciertos estratos de la ciudad haya un consumo determinado con ese subsidio mínimo por la cantidad de personas en el sitio. O sea, sí se puede votar, sí, porque vale muy poco en algunos sitios, sí, o sea, pero deberían tener un consumo. No es que no pagan, y el subsidio no funciona para nada. ¿Qué pasó entre enero y octubre del año pasado? Pasaron cosas como la siguiente. En Colombia cayó más agua, lluvia, que la que ha caído desde 1980 más o menos hasta el año pasado. Ah, no le puedo creer. Acumulada. Toda la lluvia que cayó... No. Comparando con los otros años. O sea, si comparas enero, octubre, con año, pensé que no. O sea, en los últimos 43 años fue el año más lluvioso. Exacto. Y eso es un síntoma que estamos viendo en distintos lugares con distintas mediciones. Es decir, la lluvia promedio a la que estaban acostumbrados los habitantes del Valle de Aburrá en los 80, en los 90... está dejando de ser lo que fue. Esa lluvia promedio está volviendo más grande y eso es un síntoma de cambio climático y un detonante de las inundaciones. Medellín, no sé, voy a preguntar por Medellín, ¿tenemos estudios desde hace cuántos años? Pues tenemos muchos estudios. Yo no te debería decir cuál fue el primer estudio, porque hubo que hacer un estudio del canal del río ¿hace Medellín. cuánto estamos recolectando información? ¿Desde 1930 llovió tanto, en 1950 llovió tanto, o es una recolección de información más reciente? Bueno, no, lo que pasa es que la ciencia en ese sentido ha avanzado mucho. Tenemos estaciones que llevan mucho tiempo. Yo creo que de las más antiguas de acá, en ese sentido, tenemos la de Olaya Herrera, que tiene más de 50 años, yo creo, o algo así. Pero la ciencia ha avanzado hasta el punto en que los satélites ven todo. Entonces, la información que te estaba diciendo ahorita, por ejemplo, está en parte basada en información satelital. Desde los años 60, desde que vamos a tener muchos satélites, tenemos información de muchas cosas. Y también la ciencia ya logra reconstruir cosas del pasado. Sí. Entonces,
tenemos muchísima información para decir con mucha confianza que están pasando cosas como que las lluvias se están intensificando. Profesor, usted al principio nos mencionaba que por la industrialización empezamos a canalizar los ríos y las quebradas. No era lo ideal, o sea, no era lo ideal tener canalizados ríos y quebradas. Era mejor que de pronto esos ríos y quebradas siguieran su cauce natural. Eso no genera más desastres de pronto. ¿O será, José, que era que queríamos emular a París, a muchos países europeos que efectivamente el Sena está canalizado desde hace los años que usted quiera, ¿no? No sé si el de Londres, o sea, hay una cantidad. ¿Será que queríamos emular eso o era...? O el tema de la sedimentación. ¿O qué era? Que no se posiblemente, el río. pero como decía mi abuela Fanny, es que hay que cambiar con el cambio. Una de las consecuencias del cambio climático es que lo que funcionaba bien en el pasado puede dejar de funcionar. Sí. Entonces, cuando diseñaron el canal del río, que de hecho ha funcionado bien, es un canal que durante muchas décadas ha llegado contener al río. Cuando hicieron ese diseño, no tenían la información de cambio climático que tenemos hoy. El cambio climático no había llegado a los niveles peligrosos a los que estamos. El cambio climático es un proceso acumulativo. Como si el médico te dice, tenés el colesterol muy alto acá y te cuidas. Si no te cuidas, va a seguir subiendo y el proceso va empeorando. Eso nos ha pasado con el cambio climático. Entonces, lo que funcionó antes, los canales en alguna medida han funcionado, están dejando de funcionar. Y eso es una consecuencia del cambio climático y un costo que nos va a tocar asumir. Porque cuando dicen, entonces, ¿quién paga? Hay que hacer la cuenta también de lo que estamos perdiendo. Resulta que lo que deja de funcionar va a haber que arreglarlo. Entonces, en este momento yo creo que esas canalizaciones que pueden haber funcionado bien en un momento del pasado, están dejando de funcionar bien, hay que hacer algo. Profe, yo pues diría que no es solamente el tema del cambio climático. Yo me atrevería también a decir que la urbanización de la ciudad tiene mucho que ver porque hay muchas vías nuevas, nuevas urbanizaciones, nuevas viviendas y esos pisos duros hacen que se vayan construyendo unas canaletas donde las aguas lluvias pues se van direccionando y eso a algún lado tiene que llegar. ¿No sería una posibilidad de pronto diseñar un desagüe de todas esas aguas lluvias que no todo vaya a parar al río Medellín para bajarle esa presión y, no sé, una tubería interna que tenga en lados paralelos el río, bueno, y no tener que intervenir precisamente lo que hoy existe del río para bajarle la presión? Es un apunte muy bueno, Duber. El cambio climático es una de las causas de nuestros problemas de inundaciones, pues no es la única y por lo tanto no podemos diluir como la responsabilidad en que es el cambio climático global. La otra parte de la historia es el territorio, todo lo que hacemos en el territorio y esencialmente la urbanización, las canalizaciones, las laderas, todo lo que hemos hecho tiene que ver con las inundaciones porque se produce el efecto, digamos, bañera que explicaba Nacho al principio. Entonces, mucho de lo que podemos hacer a nivel del Valle de Aburrá, con nuestras posibilidades, con las decisiones de los gobernantes del Valle de Aburrá, pasa por lo que se haga en el territorio. Y hay muchos proyectos, por ponerles una lista de cosas grandes que están ahí. El Cinturón Verde, las futuras etapas de Parques del Río, el mismo Tren del Río del que hablaban ahora, el alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad está en mora de actualizarse. El alcantarillado es otro ejemplo de una infraestructura que funcionó bien con unas ideas de diseño que se hizo originalmente, pero está dejando de funcionar bien como consecuencia del cambio climático. El alcalde habló de eso en estos días y que vale una cantidad de billones grande, tiene razón. Sí, entonces todos esos proyectos son oportunidades para mejorar, para reducir nuestro riesgo de inundaciones. Ahora, yo oí que el alcalde habló de un plan maestro a 30 años para actualizar el alcantarillado. Yo quiero decir lo siguiente al respecto. No tenemos todo ese tiempo. Esta es una preocupación que tenemos los científicos del mundo, no yo. Esta es una preocupación de los científicos. Yo lo suelo explicar como el efecto resorte. Con el cambio climático, estas cosas, venimos estirando un resorte hace décadas y el resorte estira y estira, pero estamos llegando a puntos peligrosos, niveles peligrosos en donde el resorte nos puede reventar. ¿Qué significa que se reviente el resorte? Significan desastres tremendos que pueden acabar la economía de países enteros, de regiones enteras, etc. Entonces tenemos que evitar que el resorte
se reviente. Esto se lo decía más o menos Carl Sagan, el astrónomo famoso, en 1985 al Congreso de Estados Unidos. Estamos estirando el resorte, ustedes todavía no ven lo peligroso, entonces le están dejando el problema a los que vienen, Hoy en día ya el resorte está muy estirado. Entonces no tenemos tiempo de hacer planes de 30 años, de 20 años. Tenemos cosas que hacer que son urgentes. ¿Urgentes cómo? Urgentes como reaccionamos ante la pandemia, por ejemplo. Si ustedes hubieran traído a cualquier opinador o economista famoso en el 2019 y le preguntan si Colombia tiene plata para gastarse la plata que se gastó en vacunas, o si en Colombia sería viable encerrar a la gente 2 semanas, cerrar el comercio, etcétera, todo lo que tuvimos que hacer, les dirían, eso es inviable. La economía no lo permite, imposible. Pero lo tuvimos que hacer meses después, porque se nos vino una emergencia encima. Eso es con lo que estamos jugando. Entonces yo con las inundaciones, ¿qué digo? Hay que acelerar a fondo, hay que adaptar el territorio para las inundaciones. Estamos prácticamente seguros desde la ciencia que esto que les estoy diciendo va a ocurrir. Entonces hay que gastarse en eso la plata que sea, porque si no vamos a tener un efecto dominó devastador. Piensen solamente, por ejemplo, en lo que significa que el río nos dañe el metro. Terrible. Profe, pero venga, acelerar ese proceso no puede jugar también en contra. Hace más de 60 años, cuando se hizo la planeación de Río, de pronto no tenían la tecnología para prever lo que podía ocurrir. Hoy sí se tiene esa tecnología para que de pronto acelerar no termine en otros 30 o 50 años teniendo como plan de opción algo fuera de lo que se había pensado. Claro, hoy tenemos el conocimiento y la tecnología para hacerlo. Y a veces hacer es dejar de hacer. Sí. Por ejemplo, una cosa que para mí es urgente, ya, hay que hacer ya. Parar la urbanización de las laderas. Eso no es hacer, eso es dejar de hacer, vía ordenamiento territorial. Yo sé que es difícil, yo sé que requiere 2 cosas que son fundamentales para que esto salga bien. Por un lado, requiere gobernantes que tomen decisiones difíciles, porque son decisiones difíciles. Y por otro lado, se requiere una sociedad que coopere. Eso en bienestar de todos. Tenemos que ponernos de acuerdo y para eso necesitamos información. Y por eso yo vengo acá. Pues esa es una de mis motivaciones principales. Pero hay que contarle a la gente, porque cuando un gobernante impulsa ideas de esas bien fundamentadas, a algunas personas no les va a gustar. Pero necesitamos cooperar, porque es que si no el problema nos va a salir de las manos a todos. A los hinchas de Medellín y a los de Nacional también. Esto no distingue colores. Profesor. Eso es dejar de hacer. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que hacer cosas, por ejemplo, creo que hay que acelerar al máximo ideas como la de los parques lineales. Darle el máximo espacio posible a cada quebrada. Hay unas más críticas que ya hemos identificado, como la Doña María, como la Iguaná. Entonces hay que impulsarle de parques lineales. Habrá que reubicar gente. Eso es prácticamente inevitable. Hay que reubicar gente, hay que desarrollar otras áreas. Hay que actualizar el alcantarillado de aguas lluvias rápidamente con ideas de diseño que ya existen diferentes para que el agua no llegue tan rápido al río. Yo creo, a mí me gusta mucho la idea de parques del río, pero no me gusta cómo la hicieron. Porque lo que hicimos con ese deprimido al lado del río en la práctica es un tanque de inundaciones. Bueno, puede ser una idea, pero entonces vamos a tener que pensar en ese deprimido como eso, como un tanque de inundaciones y generar las alertas para que no nos vaya a volver a pasar lo que nos pasó hace poquito, que unas personas se ahogaron en un deprimido, ¿cierto? Yo creo que hay que hacer parques del río al máximo, eso se puede combinar con el desarrollo del tren del río, que es otro proyecto de ciudad importante, y una idea simple de ese diseño es que yo, más que ampliar el canal del río, lo que pensaría es hay que sacar carros de la ciudad, por razones de movilidad y muchas cosas, entonces generar espacios al lado del río que funcionen cuando el río no esté crecido, como espacios públicos, espacios aprovechables de 1000 maneras, y cuando el río se crezca como espacios para el río inundables. Cosas así. Entonces, hay muchas como cosas. Quitarle carriles a la regional y a la autopista. A esta ciudad le sobran carros y carriles. Ahora vamos a ver la campaña, eso no lo van a ir los candidatos porque no lo eligen, pero hay que hacer el tren del río y sacar los carros, hay que darle espacio al río, hay que darle espacio al agua, hay que hacer cosas de... Entonces, en general estoy hablando como de un reordenamiento del Valle de Aburrá alrededor del agua. ¿Cuál es la alternativa a eso? La alternativa es no hacerlo, la alternativa es seguir arrinconando el río y el agua, como ustedes saben, va a buscar por dónde salir y va a hacer los daños. Profesor Juan Fernando, desde
el grupo de investigación al que usted pertenece y también lidera, ¿se conocen de pronto que haya uno de estos proyectos que se esté desarrollando desde el área metropolitana o desde la gobernación de Antioquia, donde realmente incluyen algunas de estas sugerencias? Porque me llama mucho la atención que usted habla de reordenamiento del Valle de Aburrá, pero pocas veces cuando se presentan estos proyectos desde un gobierno se incluye esta mirada de medio ambiente, que es lo que tenemos acá frente a nuestras narices y pasa de largo. Sí, hay planes, pero hay que mejorarlos. Voy a poner un ejemplo, el plan Quebradas que lideró el área metropolitana en 2016. Creo que priorizó 19 cuencas de todo el Valle de Aburrá, no solo de Medellín, todos los 10 municipios del Valle de Aburrá. Apuntaba una cosa que a mi juicio es muy importante, que era involucrar a la gente con su quebrada, como les decía ahora, porque la gente tiene que ayudar a cuidar su cuenca, etcétera, etcétera. Pero el plan se ha interrumpido. Se parece a las historias que ustedes contaban ahora del metro, porque es que el vaivén de la política a veces nos pone los proyectos a oscilar también. Y esto tiene que ser un proyecto de ciudad más que un proyecto de gobierno. Tenemos que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el plan Quebradas y los proyectos que mencioné ahorita, creo que eso debería incluirse en la agenda de la ciudad necesaria. Profesor, cuando se habla de números es cuando, digamos, se puede captar la atención de la urgencia que está ocurriendo. Y usted y yo habíamos tenido una conversación acerca de eso y creo que nos ayudaría a ilustrar muchísimo, por ejemplo, el aumento del caudal del río Medellín. ¿Cómo se mide eso? Porque cuando hay grandes lluvias, pues vemos los videos que son aterradores y pensamos que ya se va a desbordar. Ese número de quebradas estimadas, decía el alcalde de Medellín, que al parecer habían más quebradas, pero que se desconocía su número. ¿Qué se sabe de esto? El número de quebradas afluentes del río Medellín es algo así como más de 4.000. Hay más de 4.000, pero las que llegan al río directamente son más o menos 50 quebradas. Estoy hablando del Valle de Aburrá. 50 quebradas que la gente muchas ni las ve, pues. ¿Cómo se crece el río? El canal del río tiene más o menos 4 metros de profundidad, digo, desde el fondo hasta el nivel ya de la vía, de desbordamiento, son más o menos 4 metros. ¿Y cómo es la personalidad del río que tenemos? Cuando no hay mucha lluvia, ese nivel puede rondar los 50 centímetros. No lo tapo a uno, es inofensivo, entre comillas, pero cuando se crece ya se nos ha pasado de los 4 metros y se ha desbordado. O sea, ese es el margen con el que estamos jugando y va a seguir subiendo. La Universidad Nacional hizo un estudio, recorrieron básicamente los 100 kilómetros del río Medellín y en 100 kilómetros identificaron 84 puntos críticos. Si uno en 100 kilómetros tiene 84 puntos críticos, ¿de dónde fueron esos 100 kilómetros, que es más o menos el recorrido del río Medellín de Caldas a Barbosa. Barbosa, sí. 84. 100 kilómetros, uno tiene 84 puntos críticos, lo que tiene crítico es todo el canal. Todo el canal. Vos tenés una vena de 1 metro con 84 rotos, tenés la vena rota toda. Entonces, el río está en una situación crítica que tiende a empeorar. Cuando decimos puntos críticos, es ¿qué pasa en ese punto? Esos son puntos críticos relacionados con problemas, por ejemplo, de socavación. Como los que hemos visto que pueden comprometer al metro. Ahora, y esto es solo el río. Y aquí hay otra idea importante. El río no es la cuenca. Entonces, las soluciones no son solamente en el canal del río. Sino arriba. Al río, el río tiene una cuenca aferente, es decir, tiene un territorio, que es todo el Valle de Aburrá, que es la bañera, que recoge el agua y la lleva al río. Esa es la cuenca, el río es solo el hilo de agua. Entonces hay que tratar el río con sus puntos críticos y hay que tratar el territorio también, reordenándolo. Y déjenme decir lo siguiente, porque tengo muy mala memoria y eso a mí me da susto. Acabamos de pasar 3 años de la niña. Lo más probable es que el año entrante ya no sea, que este año salgamos de la niña y lo más probable que muestran los modelos en este momento, no me puedo asegurar, es que incluso nos podamos pasar a un niño, o sea que a final del año terminemos en niño. A lo mejor en diciembre, enero, dentro de un año vamos a estar hablando de falta de agua. Y a lo mejor se nos olvida el problema de las inundaciones y a lo mejor alguien ve este programa y dice, pues está hablando allá barbaridades porque mire que ya lo que falta es agua. Pero en cualquier momento. Y no se nos puede olvidar porque lo que sí les puedo asegurar es que la niña va a volver. Todo lo que y va a volver
más fuerte posiblemente. Profe, usted dice que hay soluciones por fortuna para todo lo que se está planteando, pero desafortunadamente en el país nosotros aprendemos cuando pasan las tragedias. Para que esto quede grabado y la memoria no se nos olvide, ¿qué podría pasar en la ciudad de Medellín si no ponemos mano en esta problemática? No, los desastres climáticos pueden dar al traste con la economía de la ciudad. Sí. Eso ya ha pasado, esto no es hipotético. No, pero más que la economía me refiero al término de vidas, al término no. de infraestructura. No, o sea, devastador. El año pasado se inundó el 30% de Pakistán. Sí. Eso es como la cuarta parte de Colombia. ¿Qué significa eso? Miles de muertos, daños económicos hasta difíciles de calcular, es devastador. Las inundaciones son un tipo de desastre climático que puede ser muy devastador. Y además, las inundaciones en una zona como el Valle de Aburrá tiene un compañero muy peligroso, que son los derrumbes. Esos dos fenómenos están de la mano. Entonces, imagínense que se desestabilice una ladera de estas, donde vivimos. Acaba de haber un derrumbe inmenso en el sur del país que tiene incomunicado a Nariño. Un derrumbe de esas mismas características en estas montañas del Valle de Aburrá es una tragedia. Sector. En Castilla, en Manrique, en Poblado, en Belén, es un desastre de tragedia. Entonces, todo lo que se haga para reducir el riesgo de inundaciones contribuye también a reducir el riesgo de derrumbes, porque esas cosas están de la mano. ¿Ustedes han estudiado qué laderas son más o corren más riesgo que otras? O sea, ¿con cuáles hay que tener mayor atención y cuidado? No, yo creo que hay que dejar de urbanizarlas todas. Yo no soy geotecnista, pero lo que sí sé es que los Andes tropicales donde vivimos son un terreno entretenido en términos geotécnicos. Entonces es mejor no arriesgarnos. Y además por otra cosa, miren, el clima y la forma del terreno están como en una balanza, Si uno cambia uno, cambia el otro. Y ya sabemos que está cambiando el clima. Entonces el otro va a responder. Entonces con el cambio climático también crece el riesgo de inundaciones, porque uno desbalancea a un lado, el terreno busca estabilidad y la forma de buscar estabilidad es con derrumbes. ¿Y entonces hacia dónde podemos proyectar esta ciudad? Hacia afuera del Valle de Aburrá, es que tiene que tener Nicolás. límites. No, hacia dónde no, esa es una de las buenas noticias que yo le digo a la San gente. Nicolás, allá se colapsa todo. San Nicolás no va a tener capacidad de agua, de servicios públicos. O sea, eso, allá, si usted le mete mucha presión al Valle de San Nicolás, vaya donde sacar el recurso hídrico para toda esa cantidad de gente. No le da. Nacho, Será que hacia el norte, hacia Bello, Copacabana, Girardota, pero sin subirnos tanto en las laderas. Listo, sigue usted con el mismo problema. ¿Hacia dónde puede proyectar? Esto no es la sabana de Bogotá. Hacia el occidente menos. Hacia el suroeste. Es verdad, Nacho, pero le estás apuntando a una cosa que es muy importante. Que también nos acostumbramos a pensar que es que tenemos que vivir en Medellín. Colombia es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados mal contados y de 50 millones de habitantes. Eso es mucho espacio. Colombia es un país muy grande, menos denso poblacionalmente que todos los países europeos. Y aquí como que se nos metió la idea de que no cabemos en un país tan grande. Yo creo, profe, que hay que movernos. Esto que les estoy hablando del Valle de Aburrá es un problema nacional. Entonces necesitamos, así como necesitamos reordenar el Valle de Aburrá, necesitamos reordenar el país. Hay municipios enteros, Nacho, que yo creo que hay que mover. No los del Valle de Aburrá. Hay municipios enteros que están al lado de los ríos Cauca y Magdalena. No, total. Que a mi juicio tienen los días contados. Entonces hay que moverse. Entonces tiene que tener un límite. La ciudad no puede crecer ilimitadamente. Pero esto es Estado. Sí, es Estado, claro, realmente haciendo cumplir. Usted habló mucho y no me habló de una cosa muy importante, pero usted tenía una pregunta antes de yo preguntarle de lo que no habló. Sí, Nacho, porque ahí me preocupa porque el profe dice, bueno, no solamente que crezcan las ciudades, si las personas se van a las zonas rurales, es peor porque vemos cómo se están acabando los bosques, vemos cómo están acabando las fuentes hídricas. Si la concentración de la población en una ciudad hace daño a las zonas rurales, imagínese toda la población regada en todo el territorio, lo que va a pasar, vamos a acabar absolutamente con todo, porque el Estado no tiene control de nada. Y usted ahorita hablaba algo muy cierto y es esa conciencia como ciudadanos, pero es que desafortunadamente esa conciencia no existe. Y no en Colombia, en el ser humano en sí, porque vemos las tragedias a nivel mundial en los temas ambientales. Sí, claro, pero Colombia tiene espacio. Por ejemplo, yo soy de la idea que Colombia necesita fundar municipios nuevos.
buenos. E imagínense la oportunidad económica que es eso, es que la adaptación climática también es un negocio muy bueno. Imagínense que busquemos lugares del territorio colombiano bien analizados para que la gente pueda vivir ahí con seguridad y hagamos inversiones estatales de esas grandes para crear ahí municipios que sean realmente atractivos para vivir. O sea, reubicar ordenados, Sí, total. municipios enteros. Es que es una vergüenza que una ciudad como Montería esté siendo mal diseñada. Es una vergüenza en este país. Una ciudad completamente plana, que no tiene ningún problema para ser bien diseñada, y la están haciendo mal. Eso da pena, ¿no? Es una ciudad plana. No tiene no es Manizales ni Pereira. Hombre, allá es donde usted podría hacer ciudades que no tendrían ese impacto, podría hacer una cantidad de cosas, pero aquí, pues es que miren, no cogimos el Peñol y lo pasamos a otra parte, y lo que hicimos fue un pueblo mal hecho. ¿Qué pasó con Gramalote? También lo mismo, tenemos la oportunidad de sacar un pueblo y hacerlo bien hecho, y lo terminamos haciendo peor de lo que estaba. Es una vergüenza lo que pasa en ese sentido aquí. Usted no me habló de una cosa y me quedé como triste, aquí lo anoté. Usted habla de mucha cosa, mucha infraestructura, mucho cambio, mucha dejar de hacer y hacer, pero no habló de la vida. ¿De la qué? De la vida. Vida de la gente. No, de la vida. Vida del río Medellín. O sea, porque es que ese es otro cuento, lo tenemos completamente muerto. Entonces uno dice, tal vez un río vivo pueda tener otro comportamiento, ¿sí o no? Haya pescaditos, haya más vegetación, más árboles encima del río, ¿sí o no? Pero no se habla, de todo lo que usted me habló, nunca me habló de la palabra correcta es descontaminar el río. No, yo digo no descontaminar, darle vida al río y recuperar esto. Eso es... En eso hemos avanzado bastante, Nacho. Las plantas de tratamiento de agua han cambiado bastante el panorama. Quienes estudian la calidad del agua lo ven en la información. En eso hay grandes avances. Los colectores de agua que tenemos a los lados, eso toma tiempo. En el colombiano, esta mañana me la levanté temprano a leer el periódico. Usted se puede morir si se mete al río Medellín, con la historia que salió en estos días de los venezolanos bailando, ¿sí o no? Hoy salió, lo pueden leer. Usted puede morirse si se mete en el río Medellín. Entonces yo no sé, pues yo me acuerdo de mi río. Yo en esta profesión tengo 37 años y le estoy hablando de mi río hace 35. Y en 35... Nacho, no, un poquito menos, porque mi río nació en la alcaldía de Omar Flores Vélez, que fue el segundo alcalde por elección popular. Estamos hablando del año 92. Hace a mí algo me tocó de eso. 30 años. Hace 30 años, sí, hace 30 años, sí. Yo estaba haciendo solo adolescente en esa época, me acuerdo que hablaba. Eran aquí donde está, al lado de la Alpujarra, donde está la estación del tren. Ahí quedan las oficinas. 30 años. Sí, la calidad del agua es otro asunto. Para que le quede claro pues a los televidentes, el problema de inundación es un problema de cantidad de agua. Sí. Pueden morir ahogados en agua sucia o en agua limpia. Es cantidad de agua de lo que yo estaba hablando. La calidad es otro asunto y en ese hemos tenido avances importantes, pero es, por un lado, un proceso lento y difícil, y por otro lado es un proceso que también requiere cambios estructurales, porque vos puedes hacer todo el tratamiento de agua que querás, pero si sigue habiendo vertimientos contaminantes masivos, el problema difícilmente va a resolver. ¿Qué habrá pasado con el río Bogotá? Que era otro que estaba, pero una absoluta. Cloaca. Peñalosa era el que decía que iban a navegar, nadar, ese fue pescar. otro que era un río, pero el río Medellín sí, la línea que nos divide y nos tiene. Nacho, pero sabe que usted decía algo muy cierto ahora, más con respecto al costo del agua. Y como tenemos el agua solo con abrir la canilla, entonces eso nos hace que nos familiaricemos demasiado con el agua, que creamos que tenemos un recurso que es infinito, que no lo valoremos, y que como es fácil conseguirlo y no cuesta, pues derrochémoslo y desperdiciémoslo. Eso es algo muy cierto. Ay, para eso está EPM, para que nos dé la agüita. Para eso está empresas varias, para que barran. Yo tiro la basura en la calle, Nacho, y que ellos barran. ¿Sí me entiendes? Esa es la conciencia en la que estamos equivocados. Si fuera más costosa, la valoraríamos más. No, o sea, si usted total. tiene el servicio, en la cuenta de servicio le llega una cuenta alta, entonces claro, usted tiene el agua de la lavadora, la tiene que aprovechar para recogerla en balde, vaciarla en el baño, otros regar las plantas. Sí es costosa en algunas partes. Pero en Medellín creo que no. Vea, para el precio que nada tiene menos, ayer lo hablaba con un, dígame usted, con un amigo en ¿cada cuánto le cortan el agua aquí? Pues lo que pasa es que es un Váyase para, fundamental. lo invito, que yo soy medio costeño, mucho tiempo en Coveña, Montería. Vaya a ver cuánto le cortan el agua en Montería, vaya a ver qué es lo que paga. Esa gente sí sabe lo que son cortes de agua, aquí no. Pero eso es otra cosa, estamos hablando del costo versus la... No, pero usted vuelve y juega. Allá se la cobra más cara, pero usted entiende la importancia del agua. Aquí usted
abra y bote. No, Sí, las Porque no se nunca valoran. se la cortan, es que Las nunca. casas no se Aquí valoran, debemos entender es en el verdad. apagón de Gaviria la importancia de la luz, porque nos la quitaban, ¿sí o no? Es que aquí los... Estuvimos cerquita, Nacho, de repetirlo, no sé si se dieron cuenta, a centímetros de agua. ¿Cuándo? En 2015. Pero la gente no se dio cuenta, dio cuenta. porque gracias a EPEMO, la gente que trabaja en estas cosas, lo lograron sortear. Pero el niño del 2015, 2016 nos tuvo a nada de Y racionamiento vienen las otra vez. conciencias, entonces uno ya como, somos ricos en agua, vayémonos media hora y agua hirviendo, le bañemos. O sea, hay una falta de conciencia y entonces unos apoyan a otros, entonces los otros también gastan, su bote y gaste agua y lava el carro y haga todo. El tema queda abierto, me gusta lo que ustedes están haciendo, me parece interesante, pienso yo que esto ya debería ser una agenda casi que política, una agenda ya realmente consolidada. Y la misión es, o recuperamos el río Medellín o lo recuperamos, pero digo recuperar es darle vida y que sea de nosotros, que podamos ir a sentarnos ahí al lado del río Medellín a leer un libro, o a pescar una zabaleta, pues, no sé si hasta ese punto, pero Y a sí. no morirnos ahogados. Y a no morirnos ahogados, ¿cómo recuperarle? Entonces, muchas gracias, hombre, por habernos acompañado. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos por esta oportunidad. Usted me lo sigue invitando para que nos vayan contando en qué avances, o aquí le ponemos... No, además el profesor tiene otra agenda también, no solamente del río Medellín. ¿Qué más tiene? Maneja varios. Profe. Yo pienso mucho en cambio climático, en sostenibilidad y en cómo, por ejemplo, eso puede ser también el gran negocio del país. La adaptación climática debería ser nuestro gran negocio. Lo último, si hay unión de la academia con el Estado precisamente para hacer estos planes. Y con profe. ustedes, con los medios. Eso es crítico. Se ¿Crítico? Pero no está funcionando bien todavía. Yo creo que puede funcionar mucho mejor y debe funcionar mucho mejor. Listo. Okay. Entonces cuente con este programa. Para que esto le llegue a la gente. Sí, señor. Yo he escrito muchos artículos científicos sobre esto durante años y nunca me han saludado en la calle por eso. Vine aquí un ratico y ya me saludaron. No le puedo creer. Es que nos quedó la noche ese programa. El primer programa Opinión de Antioquia, ténganlo claro. Me alegra mucho eso. Bueno. Si tiene cositas o asuntos para contarnos, la llama y aquí siempre va a tener esa puerta abierta. Tenemos que meternos, esa es nuestra responsabilidad. Tanto que me duele a mi lado. Muchas gracias.